Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Saludamos a todos ustedes en radio, televisión, redes sociales, al equipo de producción, al equipo técnico que hace posible y también a personas que nos colaboran con la enseñanza, como es el caso del padre Pierre Martínez Valencia, que una vez más desde la ciudad de Arequipa, estamos en la misma ciudad, se interconecta. Él pertenece al obispado castrense en Perú y ya nos acompaña siempre con varios temitas. Padre, un gozo y una alegría compartir este tema que sé que también es muy entrañable para usted. Hasta quizá termina cantándonos por allí algún himno que antes de la grabación le hemos escuchado. Bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están todos los de la producción? Para mí es una gran alegría siempre estar con ustedes compartiendo nuestra fe, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más grande, lo más lindo. Este tiempo en que ya estamos, ¿no?, en la Navidad, para nosotros tiene que ser un tiempo de inmensa alegría, un tiempo de inmenso gozo. Tenemos que dejarnos llevar, ¿no?, por la luz de lo que significa la Navidad, la luz de Jesucristo que ha iluminado, ¿no? Dice la Escritura, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, ¿no? El Señor nos ha brillado, el sol ha nacido de lo alto, como dice también la Sagrada Escritura, y eso para nosotros es motivo de inmensa alegría. Qué bello, qué bello. Y sobre eso podríamos ya empezar y entrar, porque usted nos comentaba que podríamos ver los textos bíblicos, que por cierto no es, digamos, no es al acaso que la Iglesia propone ciertos textos bíblicos, ¿verdad, Padre? Y para que digamos, ingresemos al misterio, no sé, citando un poquito al Papa Emérito, Benedicto XVI, ingresar al misterio. Pero si me permite, porque habría mucho de qué hablar esto, tinieblas, luz, sol, interesante. También hablamos de crisis antes de la grabación, muy interesante, padre. Pero permítame precisamente quizá hacer como esta introducción, preguntarle a usted, podemos felicitarnos por feliz Navidad ese día, pero si a lo mejor hasta estamos en una crisis económica, política, etcétera, Rusia, Ucrania, hermanos, allí el Papa Francisco nos ha pedido mucho pedir, apoyar a Ucrania, etcétera, y en otras partes del mundo, desde luego. ¿Habrá algo que celebrar, Padre Pierre? Incluso si yo puedo estar sin mi familia, puedo estar solo, hemos perdido a un ser querido, pareciera que no hay nada que celebrar. Claro. A ver, cuando se dice que la Navidad es un tiempo de familia, es un tiempo de paz, un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo de dar, ¿no? Es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de entrelazar, ¿no?, compañía, bueno, un tiempo bonito. Todo eso es en razón de que está nuestro Señor Jesucristo, y sin nuestro Señor Jesucristo no tiene ningún sentido. La Navidad sin Cristo es un día más. Es un día en donde tal vez los comercios pueden estar abarrotados y haber mucha demanda o mucha oferta, no sé, pero no es un día, digamos, es un día común. Es un día común, sin Cristo no tiene ningún sentido la Navidad. La Navidad es por Jesucristo y sin Cristo no tiene ningún sentido. Entonces, lo que celebramos es lo que hace que también cambie nuestra vida y nuestra percepción sobre la Navidad. Si nosotros celebramos a Jesucristo, es lógico que entonces nuestra Navidad sea una Navidad llena de gozo y de paz. Si nosotros celebramos, no sé, nuestra propia vida, nuestros regalos, nuestra comida, bueno, eso tiende a cambiar, depende de las cosas que vayan pasando y depende del mundo en el que vamos viviendo y la sociedad y las crisis que podamos ir teniendo, entonces eso va a variar muchísimo, ¿no? La Navidad depende de cómo la vamos encarando. En realidad el sentido y la esencia de la Navidad es Jesucristo, y sin Él no tiene sentido la Navidad, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Por eso es que cuando van vaciando la Navidad ahora, que se escucha, ¿no?, ya desde hace algunos años, que algunos, para no ofender, dicen en vez de feliz Navidad, felices fiestas, ¿no? Increíble. Por Ajá. ejemplo, ¿qué fiestas, no? Porque además hablan de la fiesta judía, ¿no? De una fiesta judía, de una fiesta de los paganos, que también puede pasar en estos días, lo cual no es cierto, porque no tienen nada que ver y no son en la fecha que nosotros planteamos la Navidad, pero esa especie de mirada sincrética
o de mirada políticamente correcta, en vez de darle la fuerza propia al tiempo y a la cuestión de la Navidad, lo que hace es desvanecer lo más grande y más importante y lo que hace que justamente la Navidad tenga su fundamento, ¿no? Entonces, pienso que eso es algo como para empezar, ¿no? La Navidad es Cristo y sin Cristo la Navidad no tiene ningún sentido. Cristo, de hecho, en el mismo inglés, ¿no? La palabra Christmas, ¿no? Es la misa de Cristo, ¿no? Entonces, qué más que eso, ¿no? Ahora, quitarle a Cristo ese día y ponerle otro fondo, ponerle, no sé, otro contenido, eso no tiene sentido. Eso justamente lo que hace es desvanecer el sentido propio de la Navidad. Estupendo, estupendo. Y muy bien dicho, quizá al finalizar el programa hoy podríamos rematar y recordar esta idea capital y principal. Y Padre Pierre, pues lo que decíamos, la Iglesia por algo nos propone estos textos que probablemente a la mayoría, al menos que intentamos participar en la Iglesia, en la fe, nos suena un poco, ¿no? Pero quizá hoy podamos ver un matiz distinto, nos ayuda a profundizar algo más para esta fiesta tan importante. Sí, yo quería hacer un comentario Sí. hoy día bíblico. Evidentemente no es un comentario exegético, no es un comentario, digamos, científico, sino que es un comentario bíblico en base a lo que la Sagrada Escritura nos plantea de lo que vivió Jesucristo, ¿no? Ustedes saben que la Iglesia ha celebrado siempre, siempre celebró la Pascua, ¿no? La Pascua ha sido la fiesta central, y es la fiesta central de nuestra fe, el misterio de la Pascua, el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no? Pero al paso del tiempo, la Iglesia también celebra a nuestro Señor Jesucristo que nace por nosotros, que se ha hecho carne, el misterio de la encarnación de Cristo, y que se realiza, ¿no? Concretamente en la historia, en la gruta de Belén, como lo dice el Evangelio. Entonces, los textos que tenemos para ayudarnos, además de la tradición, por supuesto, la tradición apostólica, los textos son los textos del Evangelio. Ahora, en el Evangelio, tenemos 4 evangelios, en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Marcos, no se habla de la natividad de Jesucristo. No hay textos, aunque San Juan menciona de manera muy teológica que Jesucristo ha nacido, lo dice de la siguiente manera, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, esa es la manera como Juan dice, Cristo ha llegado a este mundo. Y es una manera, por supuesto, sumamente teológica, es una manera de afrontar, ¿no? la cuestión histórica de Cristo, pero desde arriba, ¿cierto? Mientras que San Mateo y San Lucas, que son los que nos hablan de la Navidad, nos ponen la historia, ¿no? de lo sucedido en la Navidad, con sus matices, desde sus puntos de vista, ¿no? Pero nos cuentan una historia de la Navidad. Entonces, me parece importante tomarlo esto en cuenta para darnos cuenta cómo fue, cómo sucedió esto, ¿no? San Marcos, por el contrario, no habla de la Navidad, no habla de la infancia de Jesús, habla sencillamente de Cristo ha sido predicado por Juan Bautista y empieza su ministerio, o sea, de Cristo ya cuando tiene 30 años. Por eso es que varios autores dirán que la Sagrada Escritura es principalmente una historia de la pasión, porque sí, la pasión es bastante grande en todos los evangelios, con un poco de comentario de la vida de Cristo. O sea, no es que los textos sean de toda la vida de Jesús, porque no es así. O sea, inclusive la misma vida de Jesucristo, como te digo, solamente los evangelios de San Mateo y San Lucas nos narran un poco de su infancia, y no es mucho lo que conocemos, no es mucho, ¿no? Claro que cuando uno empieza a tener este deseo de vida de oración, ¿no? Y de conocimiento de nuestro Señor, qué lindo sería conocer muchas más cosas, ¿no? El Señor seguramente nos las ha reservado para la vida eterna, pero al menos los datos que tenemos nos ayudan a entender cómo fue esta situación del nacimiento de Jesús. Y tú hablabas acerca de las crisis, pues vamos a ver que esas crisis no son solamente nuestras, la crisis que atravesamos en nuestro país, la crisis global, ¿no? Las situaciones difíciles que vive la humanidad hoy día, no son cosas solamente de este tiempo, sino que también las vivieron la Santísima Virgen María, San José, la Sagrada Familia, ¿no? El mismo Señor. Entonces, vamos a ver un poco cómo es esta cuestión de la historia, ¿ya? Entonces, voy a presentar
el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, para que ustedes se den cuenta. Primero, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. San Mateo es judío, ¿no? Y le habla a los judíos. Claro. Le habla a los judíos. El Evangelio de San Mateo está bien orientado a que un judío, es decir, a un hebreo, conozca la revelación de Jesucristo y pueda unirse a esa revelación en base a los textos del Antiguo Testamento. Si uno lee el Evangelio de San Mateo, va a encontrarse a cada rato que San Mateo va proponiendo textos del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, ¿no? La primera cosa que hace San Mateo, el primer versículo con el que empieza el capítulo 1, versículo 1, es hablar de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué le interesa tanto a San Mateo la genealogía de Jesucristo? De hecho, a nosotros, a ver, cualquiera de nosotros conoce tal vez a su padre, su abuelo, su bisabuelo. Ya con mucho esfuerzo podríamos saber de nuestro tatarabuelo, pero más adelante, o sea, más atrás sería, perdón, ya es un poco más difícil, ¿no? Algunas Sí, familias claro. puede ser que lo tengan, pero que tengamos conocimiento de nuestros tatarabuelos, ¿no? De gente que ha vivido en el 1700, en el 1600 y que son nuestros antecesores, es muy difícil, ¿no? En cambio, en el caso de San Mateo, él habla de la genealogía de Jesucristo. Es la primera cosa que plantea en su evangelio, ¿no? Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Y va a mostrar cómo de Jesucristo, ¿no? De San José, que era el padre adoptivo de Jesús, de San José, a la deportación de Babilonia, ¿cierto? 13 generaciones, claro, con Cristo son 14 generaciones. Desde la deportación hacia atrás, hacia David, hay 14 generaciones. De la deportación, perdón, de David hacia Abraham hay 14 generaciones. Entonces tenemos allí un conocimiento claro de cómo es esta genealogía de Jesús. ¿Y por qué es importante? San Mateo esto lo presenta para ver, primero, que Jesús es un hebreo, pero no solamente que es un hebreo, sino que es aquel enviado por Dios al pueblo de Israel, porque eso decían las profecías, que Dios enviaría a un Mesías, prometió Dios por medio de los profetas enviar a un Mesías que iba a dar la paz, que iba a generar una soberanía especial en el pueblo de Israel y que iba a hacer que Dios sea alabado y adorado en todas las naciones, ¿no? Partiendo desde el pueblo de Israel y encumbrándose, digamos, de todas las naciones hacia el pueblo de Israel. Eso es lo que pensaban entonces los judíos, y por eso es que San Mateo empieza su evangelio así, con la genealogía de Jesucristo. Además, San Mateo, después de esto, va diciendo profecías, por ejemplo, la profecía de Isaías, por eso se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Texto de Isaías. Eso está presente en el Evangelio de San Mateo. Si es que uno lo lee, ¿no? Y providencialmente el día de ayer hemos tenido ese texto como cuarto domingo del tiempo de Adviento. Dice lo siguiente, ¿no? Que después de que cuenta cómo es la genealogía de Jesucristo, cómo la Virgen estaba embarazada antes de convivir con San José y cómo San José iba a apartarse de ella, ¿no? En secreto, como el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice no temas, etcétera, etcétera. Y al final dice, el Señor había anunciado esto por el profeta cuando dijo, ¿no? He aquí la Virgen concebirá y parirá a un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, texto. Y después, versículos más adelante, ya en el capítulo 2, ¿no? Utiliza un texto de Miqueas. El versículo 6 dice, ¿no? O 5 sería, ellos contestaron en Belén de Judea porque así está escrito en el profeta, ¿no? Y no dicen quién es, pero el profeta Oseas. Versículo 6, y tú Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que aparecerá a mi pueblo de Israel. O sea que San Mateo está continuamente dedicado a decir cómo Cristo es el Mesías y cómo las profecías nos dan cuenta de que Cristo es el Mesías. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo plantea así? Porque él habla a los judíos. Y él les hace ver a los judíos de que Cristo es el Mesías, según lo que había anunciado Dios por sus profetas. ¿Ya? En cambio, San Lucas no es así. San Lucas ofrece un relato del Evangelio sin mucho contraste, o sea, sin mucha alusión a las profecías. Claro que están las profecías también unidas allí, pero
él lo hace más bien esto abierto a todas las naciones. San Lucas posiblemente era pagano, o sea, no pagano, sino griego, ¿no? Cristiano griego, porque hasta el mismo nombre parece ser que el nombre de él era griego, entonces posiblemente él no haya sido judío, pero su presentación, además, según los autores, los que saben, el Evangelio de San Lucas es el más culto de los evangelios, o sea, se ve que, mire. además, se dice que San Lucas era doctor, era médico, ¿no? Entonces, al parecer, el Evangelio de San Lucas es un evangelio mucho más abierto y más extenso, también es el más largo y cuenta con detalle muchas cosas, por eso se dedica también a la infancia de Jesucristo. Ahora, ¿él cómo empieza el Evangelio? Empieza con la anunciación de Juan Bautista. El ángel se presenta a Zacarías y le habla, ¿no? Que va a ser él el padre de Juan Bautista. Y claro, Zacarías tiene todo el bagaje del Antiguo Testamento, ¿cierto? Él canta los himnos del Antiguo Testamento, utiliza textos del Antiguo Testamento para hacer su benedictus, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, etcétera, ¿no? Eso está en el primer capítulo, ¿ya? Del Evangelio de San Lucas, ¿no? Y así uno va avanzando y se va dando cuenta, ¿no? Que San Mateo presenta el Evangelio desde un punto de vista y San Lucas va presentando el Evangelio desde otro punto de vista. San Mateo es muy dado a las profecías del Antiguo Testamento. San Lucas, si bien está también acompañado de estas cosas, pero no es el interés más importante, ¿no? No es lo fundamental en San Lucas, sino es presentarnos el nacimiento de Cristo, ¿no? Primero, la anunciación del precursor, Juan Bautista, y después la anunciación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, así podemos decir entonces de manera general que nos dan estos dos evangelios distintas luces para poder hablar del nacimiento de Jesús. Padre, sí. Padre Pierre, y perdone, ¿y no se puede dar el caso de que los textos en apariencia se contradigan en algo? ¿Qué se hace en esos casos y en concreto, digamos, contemplando este misterio, ¿no? del nacimiento de Cristo? Con esta pregunta, si le parece, le tengo que invitar a la primera pausa del programa y enseguida continuamos. Y a los amigos de Haz el Encuentro con Dios también, no se muevan. Estamos en este espacio hablando sobre la Navidad en los Evangelios. Ya continuamos. Continuamos en este programa, es el Encuentro con Dios, una edición, digamos, extraordinaria, especial, dado que estamos hablando de la Navidad en los Evangelios, con el Padre Pierre Martínez Valencia, que se interconecta también desde la ciudad de Arequipa. Él pertenece al Obispado Castrense y con frecuencia nos da su tiempo para acompañarnos y explicarnos algo sobre nuestra fe, que es una alegría hablar sobre ella, por cierto, como él mismo lo ha recordado. Padre Pierre, nuevamente muchas gracias. Y pues estamos atentos a esta introducción que nos hacía incluso como de los distintos estilos, ¿no? que tienen los evangelistas, que sobre un misterio que también en algún momento podría parecer contradictorio, Padre, ¿no? que uno podría ahí perderse un poquito. Claro. Tú me cuentas o me preguntaste sobre qué pasa si se muestran contradicciones, ¿no? en los evangelios. A ver, concretamente en cuestión de la Navidad, ¿no? No aparece contradictoria las cosas, sino nos cuentan cosas distintas. Puede ser que en otros evangelios, en otras partes de los evangelios, sí haya algún tipo de contradicción. Por ejemplo, podríamos decir, cuando Cristo desocupó, ¿no? el templo, ¿no? Echó a los mercaderes del templo, si fue al principio de su ministerio, como lo pinta San Juan, o si fue al final del ministerio, cuando estaba ya en Jerusalén antes de morir. Entonces, esas cosas sí pueden estar presentes, o el tema, por ejemplo, de la cuestión tan debatida de la última cena, si fue el día Jueves Santo, se adelantó Jesucristo al Jueves Santo, o si fue, digamos, antes todavía del miércoles, o algo así, ¿no? Algunos hay que dicen una cosa, otros dicen otra cosa, según el Evangelio de San Juan, según el Evangelio de los Evangelios sinópticos.
o si fue la cena de Pascua, digámoslo así, o si fue una cena de Pascua, o si fue una cena anterior a la Pascua, algunos se preguntan, bueno, pero en el caso de la Navidad no parece haber contradicción en los evangelios. Sí contar cosas distintas. Eso sí es importante decirlo, ¿no? Cuentan cosas distintas. Por ejemplo, San Lucas presenta el Evangelio, habíamos dicho, ¿no? San Mateo presenta el Evangelio a los judíos. San Lucas es mucho más abierto, presenta el Evangelio a todo el mundo. San Mateo, cuando habla de... es muy escueto, ¿no? Pero cuando habla del nacimiento de Jesús, dice, el nacimiento del Señor fue de la siguiente manera, ¿no? Y habla, por ejemplo, de cómo Jesús nació en Belén. No habla de Nazaret. No dice, para San Mateo Jesús no ha vivido en Nazaret. O sea, no presenta, no digo que para San Mateo hay esa, digamos, que San Mateo no sabía que Jesús nació en Nazaret, o que, perdón, vivió en Nazaret, pero no cuenta de Nazaret. En cambio, San Lucas sí habla de Nazaret. Habla que en Nazaret estaba la Virgen, ¿no? Habla de que en Nazaret estuvieron ellos después, cuando fue, digamos, después de que Jesucristo, digamos, ya había crecido, cuando fue a Jerusalén, ¿cierto? Fue a peregrinar a Jerusalén, a Nazaret, ¿cierto? De Nazaret a Jerusalén y volvieron, ¿no? Se perdió el niño Jesús. En cambio, San Mateo no. San Mateo habla de Belén, no habla de Nazaret. San Lucas habla de Nazaret. La anunciación se da en Nazaret. San Mateo no habla de la visitación, San Lucas sí, es el que habla de la visitación. La Virgen María fue a ver a su prima Isabel, porque como él habla de la anunciación, y ese es el otro dato importante, ¿no? San Mateo presenta el Evangelio poniéndolo a San José. O sea, si bien habla de la Virgen, por supuesto, y dice de la Virgen que estaba embarazada y que esperaba del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual es lo mismo que dice en San Lucas, el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María en San Lucas, pero San Mateo habla principalmente de Jesucristo que nace y que el ángel le habla a San José en sueños, le dice, no temas, José, de tomar, digamos, a tu esposa por mujer, porque lo que viene de ella viene del Espíritu Santo. Eso no lo habla San Lucas. San Lucas habla de la anunciación de la Virgen, pero no de San José, ¿no? Claro, los dos hablan del nacimiento de Jesús, que nació en Belén, eso sí, San Lucas y San Mateo dicen que nació en Belén, pero van dando datos además. Por ejemplo, ¿no? Dice San Mateo de que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ¿no? En tierra de Judea, y que vinieron unos magos a adorarlo. San Lucas no habla de los magos. San Lucas no menciona a los magos, menciona a los pastores, que cuando nació Jesucristo, un ángel se le apareció a unos pastores y les dijo, os anuncio una gran alegría, hoy ha nacido en Belén, ¿no? En la tierra de David, el Salvador, el Mesías, el Señor. San Lucas habla de la presentación del niño Jesús en el templo. San Mateo no habla de la presentación del niño Jesús en el templo. Pero San Mateo habla de que Jesucristo tuvo que escapar a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Habla de la adoración de los magos, como los magos fueron ante Herodes a preguntar dónde había nacido el niño, y ahí es donde responden los ancianos judíos, nacerá en Belén, porque es tierra de David, y los magos van por allí y después son avisados por un ángel para que fueran por otro camino. Y se fueron por otro camino, entonces eso desató la ira de Herodes, y Herodes mandó a matar a los inocentes para matar a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que huir a Egipto. San Lucas no habla del huir de Egipto. Entonces te das cuenta que hay distintas cosas, distintos aspectos, distintos datos, pero no aparece haber contradicción en los evangelios. No se muestra contradicción en los evangelios de San Mateo y San Lucas en cuanto a la Navidad, ¿no? Padre Pierre, podrían haber cosas... Claro, y si un autor del evangelio menciona un hecho y el otro no lo menciona, al lector sencillo no podría decir o pensar también que ese hecho a lo mejor no ocurrió porque uno lo está mencionando y el otro no, o más bien refuerza, no sé, ese hecho. ¿Cómo podemos ver? Y en concreto ahora en la Navidad, que usted menciona que no hay contradicción, ciertamente. Sí, bueno, a ver, desde un estudio científico de la Escritura tenemos que ver las razones, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la fuente? ¿Qué pasó? ¿No? Pero desde el punto de vista de la vida de la fe del cristiano, estos puntos, lejos de pensarse como temas contradictorios, lo que hay que ponerse a pensar es que en esta historia hermosa de la Navidad, un autor nos da un matiz
para que nosotros bajo ese matiz también iluminemos nuestro corazón en esta historia. Y otro autor da otro matiz para que nosotros también tengamos esta visión de mayor conjunto, ¿no? Porque nuevamente digo, no hay contradicción. En tal caso, aumenta un dato. Por ejemplo, San Mateo dice que Jesucristo nació en Belén y que lo fueron a adorar los magos. Al parecer, Jesucristo estaba en una casita cuando los magos fueron a adorar a Jesús. San Lucas dice que cuando Jesús fue a nacer en Belén, no había lugar en la posada. Entonces tuvieron que buscar un lugar, un establo, para que nazca el niño Jesús. Entonces, ¿son contradictorias? No, no son contradictorias. San Mateo habla de la estrella de Belén que fue iluminando a los magos, ¿no? Una estrella totalmente distinta al curso de las otras estrellas, porque todas las estrellas surcan, ¿no? O sea, nosotros las vemos de occidente a oriente, y los magos venían de oriente, y por tanto la estrella los guiaba de oriente a occidente, ¿no? Una cosa al revés, una cosa totalmente distinta a la que las estrellas hacen. Entonces, la estrella dice que además se les posó encima de la casa. ¿Cómo hace una estrella para posarse encima de una casa? ¿Se entiende? Entonces, ya hay determinados puntos que, como les digo, no contrastan, pero sí aumentan. Y entonces hacen que uno vaya agrandando un poco la historia, es decir, vaya como nutriendo más la historia de la Navidad, ¿no? Entonces eso también nos ayuda mucho a entender, a mirar, a profundizar, ¿no? Porque además esto nos tiene que llevar a nosotros a la meditación de las cosas de Dios, ¿no? Padre, perdone, no sé si usted comparte lo siguiente antes de continuar, pero como lo dijo usted hace un momento, más bien estas posibles contradicciones, análisis, etcétera, surgen más como en el campo de estudio, ¿no? Científico, no sé decirlo, porque, digamos, el pueblo sencillo asume el misterio como es y ha sido siempre así y lo vive, ¿no? Intenta, pero más estas como dudas podrían plantarse en un campo quizá un poquito más de estudiosos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, cuando se trata digamos, de nuestra vida de piedad, ¿no? A ver, pongo un caso. Le sucedió a una santa europea, ¿cierto? Que también ha visto ella muchas cosas, ha sido vidente de las cosas de Dios. Ahora no recuerdo cómo es el nombre de esta santa, que ella, en el Evangelio de San Mateo se lee que la Virgen dio a luz a su primogénito. Entonces ella empezó a preguntarse por qué la Biblia dice que la Virgen dio a luz a su primogénito. ¿Es que la Virgen tuvo más hijos? ¿Por qué razón, no? Santa Brígida, ya me acordé el nombre, Santa Brígida, ¿no? Es la que dice que... Entonces eso la llenaba un poco de tristeza, ¿no? Y entonces en dice que la Virgen se le apareció y ella le preguntó, ¿por qué has dejado, Virgencita, que aparezca este nombre, ¿no? ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué no dice el unigénito? Claro. Dio a luz a su unigénito y no que diga primogénito. Bueno, entonces la respuesta de la Virgen es una respuesta preciosa, porque Él es el primero de muchos hermanos y tú eres también hija mía. Sí. Qué bello. ¿Me entiendes? Entonces es preciosa, la respuesta de la Virgen fue magnífica. Eso es lo que le dijo la Virgen a Santa Brígida. Ahora, cuando uno empieza a estudiar, ya más técnicamente, por qué se utiliza el término primogénito, es porque el término primogénito para el judaísmo era un término técnico. O sea, por más que haya sido un solo hijo, el primogénito era el heredero, digamos, donde decaían las promesas de las herencias, aquel que tenía que ser rescatado, ¿no? por la ley judía o en la ley judía. El primogénito era justamente alguien que hacía relación al Mesías, ¿no? Porque él iba a ser el hijo, ¿cierto? El hijo primogénito de las naciones. Entonces hay un montón de elementos donde se habla del tema del primogénito con mucha fuerza. Para la ley judía no era solamente el primero de muchos hermanos, sino era un protagonista dentro de la familia. Por eso es que cuando se habla de la Virgen que dio a luz a Jesucristo, dice dio a luz a su primogénito. Eso no significa que tuvo más hijos la Virgen, que tuvo más hermanos de parte de María, Jesucristo, ¿no? Eso quiere decir, entonces cuando uno lo estudia ya se da cuenta que hay otros elementos más por los cuales San Mateo utiliza este término de primogénito y no de unigénito o único hijo o su hijo y listo, ¿no? Entonces ahí podemos decir que ese es un tema donde podría aparecer, por ejemplo, la incógnita, ¿no? La pregunta de un alma piadosa que no hace tal vez muchos estudios exegéticos, pero la respuesta también es una respuesta afín, ¿no? Una respuesta de fe, por supuesto, ¿no? Porque los evangelios los leemos con fe. Pero siempre hay una respuesta.
Y siempre hay una respuesta además coherente, y una respuesta no solamente coherente, sino una respuesta adecuada para lo que se trata de estas cosas que nosotros tenemos y que ciertamente podrían llevarnos a nosotros a la incógnita, pero como siempre, cuando tenemos una duda, tenemos que tratar de resolver nuestras dudas, ¿no? Porque para eso justamente está el estudio bíblico que podemos hacer, ¿no? Estupendo, estupendo. Muy bien, padre. Bien, ahora quería avanzar un poco más en la historia. Yo no sé cómo andaremos de tiempo, pero quería avanzar un poquito en la historia. Por favor, adelante. En unos minutitos Ya. nos toca la pausa, pero adelante. Ya, vamos a entonces ir un poco ya acercándonos al punto. Hay varios elementos que tienen que estar presentes para que nosotros podamos entender esta cuestión del nacimiento de Jesucristo. Primero, el contexto judío, el contexto hebreo, el contexto histórico, que es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Primero, se dice que la Virgen no estaba viviendo aún con San José y que resulta que estaba embarazada. Así lo hemos leído en el Evangelio de San Mateo. También lo dice de esa manera San Lucas, cuando el ángel le dice que va a ser madre de Dios y la Virgen le dice, ¿cómo ha de ser esto si no conozco varón? ¿No? O sea, no vivían todavía juntos. Resulta que en el pueblo judío en la institución matrimonial, habían dos etapas. Además hay que pensar, ¿no? Hoy día vivimos el matrimonio de una manera totalmente distinta. Los chicos se conocen, ¿no? Tienen una relación de amistad, después se hacen enamoraditos, después se hacen novios, después se casan, ¿no? Y ya empieza la convivencia. Eso es lo normal, ¿cierto? Y así tiene que ser. Y los padres tienen que defender eso, porque eso es justamente vivir coherentemente nuestra vida cristiana. Bien, claro. Pero en el caso de los judíos, las tradiciones eran de otra manera. Primero, que los chicos no es que se conocían y se enamoraban y se casaban. Eso es muy romántico para el tiempo de los judíos. Los matrimonios estaban arreglados. Acuérdense que los judíos tenían que mantener no solamente al pueblo judío, sino también el propio patriarcado, ¿no? O sea, la propia descendencia de un patriarca. La Virgen y San José pertenecían a la tribu de Judá. Qué sé yo, otros pertenecerían tal vez a la tribu de Leví, otros pertenecerían a la tribu de Dan, otros a la de Benjamín, otras, ¿me entienden? Entonces esto era una cosa muy importante. Por eso es que cuando les hablé de la genealogía, sabía muy bien la genealogía. Ahora, se dice que Herodes, por odio a los judíos siempre hacían de la suya, ¿no? Los judíos hacían revueltas y bueno, se enojó Herodes con los judíos y dice que quemó los libros generacionales, ¿no? Pero algunos libros sí se mantuvieron, como es en el caso de los libros donde aparecía la genealogía de Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso es que San Mateo, con mucha propiedad, aunque omite, eso es cierto, omite algunos nombres del Antiguo Testamento, pero San Mateo sabe claramente cuáles son los descendientes de Jesucristo. Perdón, los ascendientes de Jesucristo según San José, ¿no? Entonces, hay que verlo esto así. Los judíos tenían un primer momento en donde los padres de los chicos que se iban a casar arreglaban el matrimonio, ¿ya? Claro. Pactaban el matrimonio. Claro. Y, o sea, sabían que el que era de una familia tal y era pariente, primos hermanos y qué sé yo, sus hijos tenían que casarse. Era la obligación judía. Claro que podían prescindir de ello, pero tendría que haber una razón importante. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en la historia de Tobías, sí, resulta que Tobías va a casarse y le dice, su suegro le dice, a ti te corresponde casarte? ¿Me entiendes? O sea, tú eres el que tiene el privilegio, la prerrogativa para casarte con Sara. ¿Y por qué era esto? Porque esto estaba arreglado, ¿no? Entonces, cuando se casó la Virgen y San José, ese matrimonio ya estaba arreglado, de una manera o de otra. ¿Quiénes arreglaban eso? Generalmente las familias, miembros de una familia, de un clan, ¿no? De uno de los descendientes de tal patriarca, en este caso el patriarca Judá, eran los que acordaban el matrimonio. Entonces, esto tenía un primer momento. El primer momento era el momento de digámoslo así, el contrato que pactaban. ¿Cuántos años tenían más o menos los chicos? Generalmente la jovencita tenía 12 añitos cuando pactaban este primer momento de enlace, ¿no? Claro. De dos chicos que ya se iban a casar. Entonces ya estaban ahí casados, pero todavía no convivían. Faltaba el segundo momento que también se realizaba con una ceremonia, que eran las bodas. ¿Te acuerdas de la historia de las bodas de Caná? Sí, así es, el primer milagro de Jesús. La segunda parte. La primera parte era el contrato, ¿no? Se pactaban las familias. Este chico, José, se va a casar con esta chica, María. Muy bien. No convivían todavía juntos porque eran pequeños, ¿no? Todavía vivían con sus familias, pero ya estaba pactado, ya estaban prometidos, ¿no?
Pero no solamente prometidos, sino ya estaban casados. Ya estaban casados. O sea, era como si hiciéramos la analogía con el matrimonio católico, es el matrimonio rato, digámoslo así, ¿no? O sea, el realizado, la ceremonia que se ha hecho. Después falta la segunda parte, que es la ceremonia de las nupcias, ¿no? Que son las bodas ya, cuando el esposo y la esposa empiezan a convivir juntos y se hace una fiesta, se hace una ceremonia y una fiesta, segunda parte, que es lo de las bodas de Caná. La Santísima Virgen y San José estaban en esta primera parte, por eso es que no convivían, aunque ya estaban casados, ¿sí? O sea, y era matrimonio, pero todavía no convivían juntos. Por eso es que se dice que cuando la Virgen estaba aún sin convivencia, resultó embarazada del Espíritu Santo, ¿no? Resultó encinta, ¿no? Esperando un hijo del Espíritu Santo. Muy bien, eso para que se entienda. Segunda cosa, el libelo de repudio, que es otro elemento que aparece en la Sagrada Escritura y que se utiliza como texto en el texto de San Mateo, ¿no? San José quería repudiarla, pero en secreto, ¿no? Porque habían dos maneras de repudiar a una mujer. La primera era denunciarla públicamente: esta mujer está casada conmigo, pero está embarazada de otro. Entonces la mujer era condenada por adúltera y la apedreaban. San José no quería eso de la Virgen, no quería de ninguna manera denunciarla para que la Virgen sufriera algún daño. Entonces, ¿qué decidió San José? Decidió apartarse de la Virgen en secreto, es decir, fugarse. Eso quiere decir, se quería ir. Eso era una cosa terrible porque San José vivía en Nazaret, era de Nazaret, además amaba a la Virgen y tenía que, digamos, desaparecer, ¿no? Entonces, él iba a quedar mal. Eso significaba, él iba a quedar mal. Padre, justo este pasaje digamos, de este repudiar en secreto, a veces es motivo de varias explicaciones, y lo que usted viene diciendo es muy bonito, muy interesante, y le invito con esto a una pausa brevísima, quizá para retomar y volverlo a explicar, porque muchas veces uno pues piensa que San José habría pensado cosas malas de la Virgen, pero lo que nos dice usted es algo tan bello y tan que no es a veces habituados a escucharlo, que le pido que con esto vayamos a la pausa, lo vamos a meditar un poquito y continuamos con la última parte. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de NS, no se muevan. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. La Navidad en los Evangelios nos la viene comentando y explicando el Padre Pierre Martínez, a quien le agradecemos que esté con nosotros en esta fiesta tan importante, tan bonita, tan entrañable para la mayoría de nosotros, ¿eh? Padre Pierre, nuevamente gracias, y qué interesante esto que nos viene comentando, y concretamente este pasaje en que ya nos tocaba la pausa, en donde a veces leemos muy rápido, no entendemos como occidentales, la cultura occidental un poco, este repudiar, ¿no? Pero usted más bien nos pone otro matiz que a veces no quedamos en la cuenta, que es más bien San José el que iba a quedar mal. No sé si es San Bernardo o San Bernardino de Siena quien también explica este matiz sobre este momento tan difícil que a veces no caemos en la cuenta, Padre. Sí, además hay que entender, o sea, por un lado está la cuestión de la ley judía, ¿no? El repudio consistía en que se podía hacer, como digo, de dos maneras. El primero es que él denunciara a la mujer adúltera. Habían denunciado a la mujer adúltera, acuérdate que Jesucristo la defendió: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, bueno, una mujer adúltera tenía que ser repudiada y tenía que ser puesta al escarnio de todos y apedreada. Ahora, lo que iba a hacer San José era otra cosa, era irse él. Repudiarle en secreto significaba que él se iba, pero ahora vamos al caso concreto. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Vamos aquí a ver dos cosas que me parecen muy importantes de ver. Primero, la cuestión de la vida de los judíos, ¿ya? Porque, claro, hoy día eso es totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Claro. Un niño desde muy niñito va al colegio. Generalmente los colegios son mixtos. Mujercitas, varoncitos van a la misma clase, juegan juntos, recreo juntos, etc. En la universidad es exactamente lo mismo. Pero en el mundo judío no era nada así. Digo porque alguno podría pensar, tal vez San José estaba pensando en el adulterio de la Virgen María, ¿no? Dudaba de la Virgen. Entonces, este texto que te lo voy a leer para que te des cuenta cómo
cómo a veces lo pensamos mal, y no Ajá. es de ninguna manera así. Dice que San José, ¿no? quería despedirla, ¿no? Quería, o sea, él apartarse en secreto. Em, es antes del sueño de San José, ¿no? Dice así. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto, ¿no? O sea, habían dos maneras: o denunciarla y la metían a ella, o sea, la apedreaban, o repudiarla. El término repudio habla de la cuestión legal del libelo de repudio, que era el divorcio, ¿ya? Que era el divorcio. El divorcio se le llamaba en el tiempo de los judíos libelo de repudio. El esposo repudiaba a la esposa, pero la repudiaba, como digo, o denunciándola, o no denunciándola y él yéndose. Ahora, el tema es, ¿por qué? ¿Por qué la quería denunciar? ¿Porque pensaba que era adúltera la Virgen? No, si pensaba que era adúltera, la ley mandaba que los adúlteros tenían que ir al apedreamiento. Y San José no iba a mentir. O sea, no iba a taparle a la Virgen. Ay, no importa, es hijo de otro, te vamos a tapar, vamos a camuflarlo. No, era un hombre serio, era un hombre santo, era un hombre sano, era un hombre veraz. ¿Qué es lo que veía San José? Entonces, vamos a tratar de esto. Por supuesto, hay que ir siempre al texto. Tenemos que también leer entre líneas. Pero, ¿qué nos dice el texto? San José era un hombre justo, Eso. ¿ya? Y como hombre justo, primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿No sabía San José que la Virgen esperaba del Espíritu Santo? Entonces, vamos a ver por partes. Primero, ¿la Virgen podría haber sido adúltera? A ver, les empezaba a contar. En nuestro tiempo, varoncitos y mujercitas desde muy niños conviven. En el tiempo de los judíos no era así. Generalmente, cuando crecían un poquito ya, porque de niñitos puede ser, pero cuando crecían, los varones se juntaban con los varones, las mujeres se juntaban con las mujeres. O sea, ¿te acuerdas cuando la samaritana, Jesucristo estaba ahí en el pozo, la samaritana fue a sacar agua y Jesucristo le habló a la samaritana, Sí. ¿no? Bueno, la samaritana se admiró, pero no solamente porque un judío no habla con un samaritano, sino que un judío no habla con ninguna mujer. Mm. No se mezclan, no hablan con las mujeres. Los fariseos eran tan estrictos que ni siquiera dejaban que su sombra pasase digamos, tocase su sombra a una mujer. ¿Me Increíble, claro. entiendes? Entonces, el tema del adulterio era muy difícil. Hoy día es muy fácil, ¿ok? Hoy día es muy fácil. Si hoy día hubiera esta ley de apedreamiento, ¿me entiendes? Wow. O sea, sería el cielo que cae con piedras para los seres humanos, ¿no? Pero no es así. Sí. Ahora no es así. Pero antes no, era muy difícil. El adulterio era muy difícil. Sí habían mujeres que podían tener mala vida, esas prostitutas, pero eran cosas muy, muy extraordinarias. No era que el común de la gente podía caer en cosas así. Ni la sociedad, ni la vida, ni las familias permitían cosas así. ¿Ok? Entonces, por un lado, no se podía dar adulterio. Segunda cosa, estamos hablando de Nazaret, como un pueblito chiquitito, en donde generalmente todos son familia, y en Ujú. donde ya San José está desposado con la Virgen. Por tanto, sí tienen que tener ellos una relación de amistad. No convivían juntos, pero sí tenían ya una relación como esposo o esposa. Entonces, San José no conocía a la Virgen. Claro que la conocía. La Virgen lo conocía a San José. Ahora, hay dos tradiciones, y esto quiero decirlo, porque hoy día algunos autores bíblicos, ¿no? Eh, Utilizando principalmente los textos de la Biblia, ¿no? Dicen, San José tiene que haber sido un jovencito. Era un jovencito, porque no hay nada que nos diga que sea un hombre mayor, era un jovencito, y como jovencito se casó con la Virgen siendo jovencito y la Virgen jovencita. Solo que los textos o los cuadros antiguos, para que se diera cuenta uno de que San José mantenía la pureza, entonces lo decían ancianito a San José, para que la Virgen parezca claramente que fue, digamos, célibe durante todo su matrimonio y que no Claro. había tenido contaminación. Bueno, pero eso tampoco es así. O sea, hay una tradición que dice esto, o sea, perdón, hay una interpretación, principalmente de teólogos bíblicos, que en base a los textos dicen que San José tiene que haber sido joven. Y después hay otra tradición que es antigua, que es muy antigua. Claro, algunos la ligan mucho a los evangelios apócrifos, ¿no? Como el Evangelio de Santiago, pero que dicen que San José era viudo y que tenía hijos, y sus hijos eran Simón, Santiago, Judas, ¿no? Y sus hijas, y también tenía hijas. Esto es otra tradición, ¿me entiendes? Ahora,
No sabemos porque los textos bíblicos no narran cosas así. No sabemos la edad de San José. Pero está esa tradición, perdón, está esta mirada de San José joven, pero también está esta otra mirada de San José hombre anciano y viudo, que por justamente la ley, al corresponderle que tuviese como esposa a María, cuando quedó viudo, entonces él tomó como esposa a María. Eso es otra tradición, o sea, perdón, eso es una tradición antigua, que muchos hombres y padres orientales la tienen, ¿eh? Está metida en muchos escritos de padres orientales y que en el medioevo fue una cosa fuerte. Ahora en el tiempo moderno, algunos, como digo, utilizando principalmente la Biblia, dicen que no, que como no hay ninguna situación bíblica que nos diga que San José era anciano, o era mayor, no anciano, pero sí mayor. Bueno, el caso que fuese de una manera o de otra manera, ¿sí? Lo que entendemos acá es que San José conocía a la Virgen. Y ahora, esto ya es algo de mi propia cosecha. O sea, no sé, por tanto me puedo equivocar de aquí a la China. ¿Ah? A ver. Pero lo digo porque también puede, digamos, tiene que sonarnos a nosotros importante y especulación probable, ¿no? Si sabía la Virgen que estaba desposada con San José y que San José era el más afectado en esto, la Virgen podría haberse callado y no haberle dicho, a menos que tuviese una prohibición del ángel, la Virgen podría haberse callado y haberle dicho a San José, ¿sabes qué, San José? No, acá no ha pasado nada, vive tu vida, yo vivo mi vida. Pero la Virgen sabía que San José estaba muy involucrado en esto. Entonces la Virgen le tiene que haber dicho a San José de que ella esperaba, de que esperaba un niño y que ese niño venía de lo alto. Ahora, porque además, volvamos al otro caso, San José conocía a la Virgen. Ya en Nazaret era difícil el adulterio y se conocía también si es que una mujer hacía una mala vida. Pero en el caso de la Virgen, San José conocía a esta mujer, a esta jovencita, llena de virtudes. Claro. Hace poco no hemos celebrado, Hernán, a la Purísima, Sí. Inmaculada desde su concepción, desde Así el instante de su concepción purísima. San José no se da cuenta de eso. O sea, cuando un chico es un chico que ya ha bebido, digámoslo así, de la impureza, ¿cierto? Tarde o temprano salta la liebre, ¿ok? Pero un chico inocente, una chica inocente, que no ha vivido impureza, tú te das claramente cuenta, es como un niñito, es como una florcita, ¿me entiendes? Matinal, es una belleza. Qué bonito. La Virgen era así, la Virgen era purísima, o sea, que le digamos nosotros ahora purísima no es un invento nuestro, eso era la vida de la Virgen Lirios, era purísima. ¿no? Como lirios del Claro, campo. por supuesto, entonces, San José no se daba cuenta de eso. San José estaba prendado de la Virgen. La Virgen es una persona verdaderamente amable. ¿Qué significa amable? Que se hace amar, ¿Qué se hace? que es digna de amar. Ahora, con un amor casto, por supuesto, con un amor santo, con un amor puro. Pero San José la amaba a la Virgen. No es que no la amaba, no era que, ay, estoy comprometido, no me queda otra, pues, porque este es el pacto de mi familia. No, cuando conoció a la Virgen, cuando la Virgen se hizo conocer por San José, cualquier ser humano, cualquier hombre bueno, era un hombre justo, un canalla no, pues, pero un hombre justo, la vio la Virgen y cómo no quedar encantado. ¿No has visto esos amores, esos flechazos a primera vista? ¿Okay? En donde uno ve a una persona y dice, esta es, pues es eso. Eso le pasó a San José. San José la vio a la Virgen María y la vio a esta mujer bendita entre las mujeres, a esta que es la madre del Señor, y cómo no quedó cautivo por ella, quedó cautivo. Él fue, digamos, si la Virgen era la esclava del Señor, él estaba decidido a ser el esclavito de la Virgen, ¿ok? A ser su servidora. A ver quién esposo, gana, ¿no? a ver quién gana ahí. Sí. Exacto. Si la Virgen era humilde, mucho más humilde él. Si la Virgen... Entonces, este es el asunto. Cuando San José se da cuenta de que la Virgen está esperando un niño y que él está desposado con ella, pero Dios no le ha dicho nada a él, de que la Virgen está siguiendo un camino de lo divino, Dios está con ella, con ella, Dios ha depositado en ella a su hijo, al Mesías. Eso lo sabe San José. ¿Por qué lo sabe San José? A ver, Hernán, tú y yo no sabemos de esta tradición de que cuando la Virgen fue a Karim, fue San José con ella. Eso no es en la tradición de la iglesia. Claro, no lo dice la Biblia, pero no está en la tradición. ¿Y por qué la Virgen se fue con San José? ¿Por qué San José la acompañó? Porque además hay muchas razones de conveniencia, no solamente teológicas, sino principalmente hay razones geográficas, razones culturales, razones de seguridad. Viajar
desde Nazaret hasta Ain Karim era muy difícil, era muy arduo, era muy complicado, era muy peligroso. La Virgen podría haber viajado solita, haber dicho, ¡ay! Está Isabel embarazada, me voy corriendo a Ain Karim. No, había una preparación. ¿Y quién la acompañó a la Virgen? ¿Quién fue con la Virgen? San José. Ahora, ¿por qué San José la acompañó? ¿Cuál fue la razón? La razón es porque la Virgen iba a atender a su prima Isabel. ¿Cómo se enteró la Virgen de que su prima Isabel estaba embarazada? Porque el ángel se lo dijo. Entonces, ¿podría San José haberse enterado de que la Virgen había recibido al ángel que le dio estas noticias? Sí, yo pienso que sí. Yo, por eso digo, me puedo equivocar de acá a la China. ¿Ok? Y quien me lo refute con razonamientos y en el cielo nos enteraremos. O a menos que el Señor nos baje y nos diga la verdad y nos pegue una cachetada a los dos. Pero la cuestión es, yo creo que San José sí sabía. Estoy totalmente seguro porque la Virgencita se lo va a ocultar. Si él es una persona principal, claro, uno no cuenta a alguien que no le corresponde saber, pero a alguien que sí le corresponde saber, claro que lo tiene que decir. San José lo que había entonces era que María Santísima estaba en este asunto y él no. Por eso es que él, ante esta situación, no sabe qué hacer, no sabe cómo Dios va a llevar a la Virgen María, porque él no está presente, no está, es como dicen ahora, como dicen antiguamente, perdón, no tenía vela en este entierro, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hace San José? Entra en tribulación, porque para él lo más sagrado e importante era la Virgen María, pero tiene que dejarla, porque Dios no le ha pedido nada a él, Dios le ha pedido a la Virgen, no a él, y él con el respeto, la humildad y la piedad que tiene, no va a hacer, no va a faltarle a Dios. Es lo propio de un hombre justo. Entonces por eso decide repudiarla en secreto, es decir, apartarse. Hasta que el ángel se le aparece y se acabó la tribulación de San José, porque el ángel le dice, no temas, ¿no? Qué bonito es este no temas, es siempre, ¿no? Qué bonito que es cuando Cristo dice también, no temas, ¿no? El ángel le dijo a la Virgen, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. El mismo ángel le dijo a San José, no temas José de llevarte a tu esposa por mujer, ¿no? Bueno, no temas San José. Y San José escucha al ángel que le dice que va a ser el padre, que él le va a dar el nombre a Jesucristo, y San José ya está. Termina su tribulación, al menos en ese momento. Y empieza ya la tribulación de la Sagrada Familia porque tienen que irse a Belén, a que nazca el niño en Belén. ¿Y por qué? Porque claro, dice el evangelista San Lucas, de que hubo un edicto de César Augusto, para que todos los que pertenecían a sus tribus tenían que censarse en sus tribus, en los lugares de sus tribus. Eso lo dice San Lucas. San Mateo no dice nada de eso. San Mateo dice que Jesucristo nació en Belén. Ahora, San José era conocedor de la Sagrada Escritura. La Virgen María era conocedora de la Sagrada Escritura. Sabían que estaba predeterminado que el Mesías naciera en Belén. Entonces ellos sabían que de una manera o de otra tenían que Jesucristo nacer en Belén. ¿Cómo iba a ser esto? No sabían. En determinado momento aparece el censo y entonces tienen que viajar a Belén. Y en Belén es donde nace el niño Jesús. Ahora, y con esto creo que ya podemos ir cerrando, porque hasta aquí llegamos a Belén y todavía no hemos hablado del niño Jesús, que es más importante, pero qué bonito que es todo esto, ¿no? Qué lindo es llegar hasta este punto. La Virgen y San José han vivido cosas difíciles. La Virgen la tribulación, San José otra tribulación, ambos están esperando la llegada del Mesías, pero en medio de un montón de dificultades, y tienen que irse a Belén. Han ido ya a Ain Karim, han vuelto a Nazaret, pero ahora tienen que ir nuevamente a Belén. La Virgen está grávida, está a punto de dar a luz, y tienen que ir a Belén, caminar en lugares desolados, cansados, llegar a Belén y no tener dónde habitar allí, no tener casa. Bueno, hay un montón de dificultades, pobreza, inseguridad, peligros, ¿no? Está también la cuestión de esa situación de migración que viven ellos, ¿no? El que es migrante la pasa mal, no sabe dónde caer, dónde dormir, no sabe si es que ha encontrado un techo, bendice a Dios, pero no sabe si el techo va a seguir el día de mañana, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con los migrantes. Y así pasó con la Virgen y con San José. Bueno, muchas crisis. Qué cercano, sí. Y padre, como usted decía, quizá en este minutito que nos queda, redondear alguna cosa que usted quiera remarcar de esto que nos viene explicando detalladamente. Exacto, porque tú decías al principio, ¿qué hay que festejar? Justamente eso es lo que hay que festejar. Porque en medio de las tribulaciones que vivió San José, en medio de las tribulaciones que vivió la Virgen,
En medio de las dificultades, la pobreza, la aspereza, la indigencia, la migración, todo lo que vivieron, en medio de eso apareció la luz. La luz es lo que llenó el horizonte de gozo y de alegría, de paz y de consuelo, e hizo cantar a los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. No es Herodes, no es César Augusto, no es Cirino o Quirino, que era gobernante de Siria. No son ellos, no son, digamos, los hombres y mujeres, no son los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel que conocían la profecía y no lo reconocieron a Jesús, a pesar de que los magos fueron a visitarlo. No fue la gente en su indiferencia, no fue la situación política tan difícil que vivía el pueblo de Israel con los romanos encima y con tanto grupo como por ejemplo los celotes que querían independizarse y con los miembros del Sanedrín que vivían con un doble rasero, diciendo una cosa a los judíos y quedando bien con los romanos. O sea, había una complicación tan grande en el tiempo de Jesucristo, en donde a cada nada aparecían revoluciones y aparecían guerras y discordias. Bueno, qué parecido a nuestro tiempo, ¿no? Eso, para que no nos Qué parecido a sorprendamos. nuestro tiempo. Ajá. Sí, por supuesto. Indigencia, pobreza, dificultades, carestías. Pero en medio de eso ha nacido la luz. En medio de eso ha aparecido Cristo. Y Él es el que viene a iluminarnos. Por eso es que cristianos, ánimo, ánimo. No es Jesús alguien que pasó en la historia, sino es alguien que trasciende la historia. El hombre sin Dios camina inexorablemente a la tumba, pero el hombre con Dios tiene la luz del Evangelio, tiene la luz de Jesucristo, la luz de la esperanza, que hace que el hombre pueda vivir en la esperanza del cielo y en la paz en la tierra. Y entonces la vida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo es el punto de partida para crecer en la paz, para generar unidad, para vivir la reconciliación. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado. Tiene en su mano, dice, el poder y la gloria, la majestad y el honor. Él es Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos esa obligación grave de mostrar quién es este niño que ha nacido. Y entonces en este mundo caótico, difícil, lleno de pecados y vicios, en este mundo estamos llamados a manifestar esta luz tan grande y tan maravillosa que es lo que nosotros llamamos Cristo y el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, que no le tengamos miedo a las dificultades, que no tengamos miedo a pasarla mal, que no le tengamos miedo a las cruces, porque está Jesús. Jesús sin la cruz, o sea, la cruz, perdón, sin Jesucristo es por supuesto maldición, pero la cruz con Jesucristo es motivo de bendición y de gloria. Entonces, por eso, Hernán, creo que vale la pena que nosotros ahora, en este tiempo de la Navidad tan hermoso, tan lleno de luz para los cristianos, tengamos también ese propósito de ayudar, de animar a tanta gente que hoy día lo necesita, a tanta gente que vive en tristeza, que vive desolada, que vive sin esa posibilidad de mirar al cielo y que vive entristecida porque le va mal acá, le va mal en el trabajo, le va mal en una cosa, vive en una injusticia. Pero recuerden que Cristo ha nacido y Él vence todas las tinieblas. Él rompe con todo lo oscuro. San Juan les decía, no dice Jesús nació así, sino el Verbo se hizo carne, pero dice, Él era la luz y la luz luce en las tinieblas. Por tanto, dejémoslo lucir a Jesucristo en las tinieblas de este mundo. Eso es lo más importante, eso es lo que podríamos decir engloba la alegría que debemos de tener en la Navidad. Y broche de oro, Padre, además, para este tema tan bonito y gran desafío el que nos viene recordando a propósito de esta Navidad. Nos tenemos que despedir, el equipo técnico está haciendo señales, le pedimos esta bendición, Padre, para todos los oyentes y televidentes. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Pierre Martínez, del Obispado Castrense en Perú, y a los amigos de NSE también. Como el Padre decía, una feliz y santa Navidad. Hasta pronto.